Bienvenidos a un nuevo episodio de Contracultura Podcast, el espacio donde buscamos equipar a padres con una cosmovisión bíblica de la cultura. Hoy tengo a 3 invitadas muy especiales conmigo, 3 madres que son compañeras en esta labor que nosotros hacemos. Dayana, preséntate tú primero. Dinos un poco acerca de ti, tus hijos, cuántos tienes, qué edades tienen, cuéntanos un poco de tu maternidad y dónde te encuentras en esta etapa de tu vida. Bueno, pues gracias primeramente por la invitación, Nicole. Un verdadero privilegio pues compartir con ustedes, contigo. Mi nombre es Dayana Martínez, como dijiste. Tengo 3 hijas. Trabajo hace ya muchos años. Tengo el privilegio de pues trabajar en un ministerio, que es Eternidad Plus. ¿Tú estás en casa? En casa, invitada en casa. Mis hijas tienen 18, 15 y 13 años, respectivamente. Soy madre soltera, lo cual es es un reto más, pero vamos ahí, con Dios delante, vamos bien. Amén. Y tú, Rocío, cuéntanos de ti. Bueno, hola y gracias también por invitarme y por estar aquí con ustedes compartiendo este tema que para nosotros es bien difícil sobrellevarlo, pero contamos con el Señor. Mi nombre es, como lo dijiste, Rocío Montero. Tengo 3 hijos en edades de 12 años, el mayor, 7 y una pequeñita de 3 años, acabaditos de cumplir. Así que tus hijos son mucho más pequeños que los nuestros. Muy bien. ¿Y tú, Elisa, cuéntanos un poco de ti? Bueno, yo soy Elisa Michelén. Estoy casada con Alejandro Ramírez y juntos tenemos 3 varones que tienen las edades de 16, 13 y 9 años. Actualmente yo ejerzo mi profesión de educadora, dando la materia de literatura. Y luego el resto del tiempo ya estoy en casa con ellos. Gracias por invitarme, Nicole. Ay, no, yo tenía que darle la bienvenida, lo que pasa es que iba a dejar como que se presentaran ustedes, pero le doy muchas gracias a Dios porque ustedes han sido 3 madres valientes que han querido venir a hablar con nosotros hoy en este día y poder realmente edificar a las personas que nos están viendo. Así que yo sé que criar en esta época es un reto. Tenemos muchos retos por delante como madres. Yo pienso mucho en la época en que uno fue como criado y pareciera que ahora es más difícil. Y puede que en algunos momentos sí hayan cosas que sean nuevas y distintas, pero yo creo que al final la crianza siempre va a ser un reto y vamos a necesitar mucho de la sabiduría y de la ayuda del Señor porque realmente solas no podemos. Pero quiero comenzar haciéndole la pregunta precisamente de eso, los retos. Para ustedes como madres, ¿cuáles ustedes creen que son los retos principales con los que ustedes están lidiando ahora con sus hijos en esta etapa que le ha tocado? Porque tú hablaste un poco, Diana, de cómo esa etapa van cambiando. Pero como aquí tenemos madres de todas las edades, con hijos de todas las edades, vamos a escuchar la perspectiva de cada cual. Así que te voy a preguntar a ti, Dayana, que te tengo al ladito. Bueno, los retos en mi caso siempre son de qué hacer en un momento determinado. A veces uno quiere instruirlas en algo, pero sucede que son diferentes cada una y a veces lo quiero hacer en grupo, pero digo, no, es que esta no tiene ese problema, esta sí. Entonces, en mi caso es como, ¿qué hago en qué momento? O muchas veces quiero hacer cosas diferentes, pero uno se encuentra que cuando uno llega a la casa, que tiene que hacer esto. Ustedes saben que las mujeres somos así como multitask. Y entonces como esa disyuntiva es un reto para mí. ¿Qué hago con cuál en qué momento determinado? El tiempo, cómo lo abordo. Básicamente, en esta etapa, eso es un reto, o sea, querer sacar tiempo para cada una individual y qué hacer en ese tiempo.
porque a veces quiero, pero están haciendo tarea, o no pueden, o están en los de ella, que ya también requieren su tiempo y su espacio. Entonces, para mí ahora mismo es un reto el tiempo, cómo lo distribuyo. Uno se abruma mucho porque realmente uno sabe que tiene que dedicarle tiempo, pero a veces son tantos los canales en los que uno está. Y para uno, porque si bien es cierto que en este tiempo escuchamos mucho mi tiempo, el yo, no debe ser así, pero necesitamos tiempo para nosotras también, para descansar, para leer la palabra, para ver una película, para lo que sea. Tiempo lo necesitamos porque también somos humanos y necesitamos recargar las baterías. Y puede sonar a veces como un poco egoísta, pero la verdad es que necesitamos un tiempito para nosotras. Y es necesario, y a veces los hijos no dejan como que tú sabes, pero ciertamente eso. Sí. Rocío, cuéntanos. Bueno, yo creo que en la etapa en la que me encuentro, yo tengo hijos de diferentes edades. Ya yo voy a tener un preadolescente, o adolescente de la edad de 12 años, no, la preadolescente. También estoy lidiando con una niña de 3 años. Entonces, como decía la hermana Diana, mantener como esos canales, estar pendiente de como de cada una de sus necesidades. Otra cosa en la cual a veces como me cargo yo misma es como mantener, aún en sus diferencias de edades, que ellos puedan mantener una unidad como hermano. Y eso es algo como que mentalmente Dios me ha dado esa carga. O sea, no, ya el mayor quiere tener tiempo para sí, a veces ya no quiere jugar con los pequeños. Y como que tratar de llevarlos a que estamos en casa, tu familia, amarse y disfrutarse porque es el regalo que Dios le dio. O sea, como que esa es una tarea que conlleva mucha intencionalidad y oración para que ellos puedan, como a la vez que crezcan y te estén en lugares diferentes, ellos puedan crecer como hermanos unidos. Entonces, esa es una parte. No, es como un reto, pasamos. Yo no sé, a mí me pasa, mis hijos son adolescentes ya y tengo una de 10 años, pero yo creo que eso es uno de los retos más difíciles en esta etapa, el hecho de las peleas, de las decisiones, cómo uno la maneja. En eso estamos, pero en eso estamos. Y tú, Elisa, cuéntanos. Bueno, como han dicho mis amigas y compañeras aquí, todos los días siempre aparecen como retos diferentes, porque a veces uno tiene un esquema o una preconcepción o un ideal de cómo uno quisiera que fueran las cosas. Sin embargo, en el día a día resulta que es como un constante pop-up de situaciones que uno tiene como que pedirle al Señor en cada momento sabiduría particular para saber cómo. Me llamó la atención lo que decía Diana de eso, de a veces uno quiere tratar los hijos en masa y son edades diferentes. En mi caso particular tengo 3 varones, pero 3 varones con personalidades diferentes e incluso eso mismo de tener habilidades diferentes, personalidades diferentes, pudiera hacer que haya que hacer una diferenciación incluso en el momento en que tú le permites a uno algo y otro no. Entonces, la vida está llena de imprevistos y sobre todo en este país también pues hay que buscar como esa alternativa de suplir las necesidades. Y también un reto importante es aprender a descansar, como en que el Señor va a trabajar a pesar de mí. Porque a veces yo me cargo mucho con lo que yo quisiera como yo trabajo mucho como con meta, como yo quisiera ver a mis hijos al final de mi crianza. Y definitivamente uno tiene una imagen, pero eso entra en muchos factores, no solamente lo que uno haga, sino también la obra del Espíritu Santo en cada uno de ellos. Y en medio de esos retos y esas dificultades, como poder descansar en el Señor, en que el Señor va a trabajar a pesar de mí, aún en mis desaciertos y mis limitaciones, porque es verdad, el tiempo a veces no nos da para tantas cosas. Sin embargo, como elegir lo que es prioritario en cada momento dado. Yo pienso que a veces, y convivir con un mundo imperfecto, que a veces uno quisiera que mis hijos leyeran más, pero de repente vivimos una época tecnológica, entonces, tú sabes, como que hasta qué punto uno va a estar todo el tiempo como a veces haciendo el momento como que no agradable para nuestros hijos por estar queriéndolo todo el tiempo corregir, o sea, es como convivir con eso. Y vivir con alegría también en medio de la instrucción, porque a veces uno se pierde un poco en que quiero formar a mis hijos, quiero corregirlo, pero también yo quisiera disfrutarlo más a veces, y para mí eso es un reto, como
poder vivir con las imperfecciones y como disfrutar el camino con ellos. No, definitivamente muchas veces nosotros nos agobiamos, nos turbamos. Entonces, es súper importante nosotros poder disfrutar ese momento que tú mencionas. Y necesitamos atesorar los momentos porque pasan muy rápido. Y tú sabes que eso que ella dice de uno disfrutarlo y no ser como el guardia, mira esto, ve. En mi caso, como son hembras, sabes que culturalmente las hembras más que ordena la casa, los varones, aunque deben hacerlo, pero a las hembras uno como... Y entonces ella pero, mami, pero yo le digo, si lo pones desde el principio, ya te evita el que yo te esté mandando. Pero la verdad es que hay que estarlas mandando y a mí misma me agobia. Y a veces yo digo, wow, pero yo soy mandado. Y es una lucha, o sea, es uno ser mamá, amiga. A mí me pasa mucho que mis hijas me dicen, ven a ver, mami, los videos. Y a veces yo no estoy en eso. Pero yo hago un esfuerzo, tú sabes, y le comento y me río. Y hago que esos momentos sean, tú sabes, como chévere y que ellas vean que a mí me interesa lo que a ellas les interesa, porque a veces son tonteritas que hay en las redes, pero a ella les parece gracioso. Entonces yo digo, bueno, déjame aprovechar ese momento que ella está viniendo donde mí a mostrarme algo para hacer un poquito de empatía con ella y que ella vea que a mí realmente me agrada compartir esas cosas con ella, que son momentos que uno puede aprovechar. No, es importante aprovechar esos momentos y ayudar son momentos que uno lo ve como simple e insignificante, pero al final van construyendo una relación. Uh-huh. Porque la relación con nuestros hijos no solamente es instrucción, sino que hay que fortalecer el amor, que ellos sepan que nosotros somos como un lugar seguro donde ellos pueden venir, que nosotros los amamos en las cosas grandes y en las cositas pequeñitas también. Ustedes mencionaron, tú mencionaste algo, Elisa, del tema de la tecnología. Uh-huh. Y yo creo que la tecnología es uno de los temas más difíciles probablemente como padres que nosotros tenemos que navegar en esta época, porque fue una lucha que nuestros padres no tenían. Y muchas veces nuestros padres no tienen como las herramientas para ayudarnos con eso porque fue un proceso que no vivieron. ¿Cómo es esa lucha para ustedes en sus hogares? Por ejemplo, ¿cómo es la lucha de la tecnología en la casa de Elisa? Bueno, realmente eso es uno de los más grandes retos que nosotros enfrentamos porque, como tú bien dijiste, nosotras crecimos en un mundo con la tecnología porque la tecnología es todo avance. Lo que pasa es que uno ahora mismo tiene una tecnología que es mucho más accesible en nuestros hogares con dispositivos electrónicos, celulares, iPads y un lugar donde se concentran muchas actividades en un solo device. Y eso hace como que a veces despegarse es como un arma de doble filo, porque tú quisieras, por ejemplo, a veces que pintaran en un papel, pero ahora la verdad que los recursos están ahí. La tecnología pues le ofrece una plataforma donde pueden dibujar, editar. Entonces, es como aprender a convivir con algo con lo cual nosotras no nos sentimos seguras. Porque generalmente uno siempre se siente como más confiada en como me enseñaron a mí o como yo he vivido algo. Uh-huh. Pero definitivamente yo trato de traer a mi mente eso de que Dios nos ha equipado todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. Y a veces uno siente que el hecho de estar criando hijos en esta generación, nos sentimos como si no estuviéramos equipadas. Pero yo creo que realmente Dios promete darnos esa sabiduría para convivir con la tecnología, porque querer vivir como vivíamos antes tampoco es la solución. O sea, hacerla. Pero sí te puedo decir que requiere una disciplina, primero personalmente uno como padre, porque a veces uno le pide a los hijos cosas con las cuales uno está luchando también, y eso lo hace mucho más difícil. Tú vas a sitios, encuentros familiares, y está casi todo el mundo usando un device por alguna razón u otra. Entonces uno mismo busca algo y ellos te ven en el celular. Entonces uno trata de corregirles a ellos cosas con las cuales uno también está luchando. Entonces ser ese modelo de un uso sabio de la tecnología y aprender a vivir en un mundo como real, que no sea todo virtual, yo pienso que es algo difícil.
sobre todo cuando mis hijos han ido creciendo, porque al principio es más fácil que los niños jueguen con juguetes, que incluso a veces he visto que se ha perdido un poco esa destreza como de jugar con los juguetes, porque tienes algo mucho más fácil y más atractivo. Pero a la medida que crecen, ya un niño grande no está jugando quizá como Lego, como en otro momento. Entonces, es un reto muy grande. Como hacer esa diferenciación, hacer ese uso sabio, incluso de leer en el iPad. O sea, es un reto. O sea, yo creo que hay que ponerle límites y pedirle al Señor sabiduría para saber incluso cuándo es el momento de que, aunque sea algo bueno en el iPad, es despegarse, desconectarse y como conectar con el mundo real. O sea, que yo no sé, eso responde tu pregunta. Claro que sí, es interesante porque doy clase de escuela bíblica con adolescentes y este domingo pasado yo les dije, ok, saquen su Biblia. Y fue muy interesante porque la mayoría o no tenía Biblia porque no la había llevado, o tenía Biblia virtual. Los que tenían una Biblia física eran tal vez 1 o 2. Y a mí me sorprendió mucho eso porque ellos lo tienen todo ahí. Y para ellos no importa, es lo mismo en el iPad, en la Biblia física, en lo que sea, es como un chip completamente diferente. Pero me imagino que para ti tal vez es diferente, Rocío, la lucha con la tecnología porque tus hijos tal vez están un poco más pequeños. Bueno, yo creo que la tecnología, como decía, está arropando y aunque aún son pequeños, por ejemplo, tenemos tema de pantallas que quieren exponerse, aunque como son pequeños uno puede como todavía quitar, limitar y es como más fácil. Entonces allá como estamos todavía en edad escolar y estamos muy pequeñita, Eva es muy pequeña para exponerla a la pantalla así como de una manera más abierta. Entonces sí tenemos reglas que ven televisión fin de semana o el juego de la consola ahora que tenemos que llegar a eso, ¿verdad? Pero sí es un reto porque a medida que van creciendo sí quieren tener más exposición y como decía Elisa, o sea, es sumamente difícil. Donde quiera que uno va, o sea, ya, por ejemplo, ustedes tuvieron su tiempo de pantalla porque no lo vamos a encerrar, no se la vamos a quitar del todo. Vivimos en ello y son usadas para cosas buenas, también educativas y son entretenimiento, que son válidos, si no es pecaminoso. Pero a veces tú quieres fortalecer una destreza en tu hijo. Por ejemplo, cuando tú sales a visitar a un familiar, tú quieres que ellos compartan, convivan, creen destrezas, resuelvan problemas, o sea, como que haya una unión. Y lamentablemente eso no lo vemos. O sea, entonces, yo que le estoy diciendo, no usemos pantalla, vamos a usarla, pero con un tiempo limitado. Y a todo el mundo que visitamos, empezamos bien, juegan un chin, hablan un chin, salen a jugar un chin de fútbol, pero son atraídos totalmente. Y terminan exponiéndose. Algo muy cómico ayer, por ejemplo, estábamos en casa y Eva, la chiquita, ella tiene tiempo de televisión, pero he descubierto que cuando se expone como más de 1 hora, tiene temas de conductuales luego, que no quiere hacer nada, no quiere pintar. Y le dije, mira, vamos a dejar de ir donde tu abuela por este tema. Su abuela le dice, vamos a ver un poco de televisión. Y él dice, sí, abuela, pero un poquito, porque mami no me deja más. Y es bueno como ver que ellos mismos saben lo que le conviene, pero a la larga es algo que lo entretiene y lo atrapa. Sí, es muy difícil. Yo creo que parte de la lucha con la tecnología no es solamente la idea que nos atrapa, sino toda la exposición que hay. Especialmente con muchas de las ideas a las que uno está expuesto ahí, que son como contrarias a la verdad. Y pensando un poco en lo que tú mencionabas ahorita, Diana, del tiempo para uno, eso es una idea muy popular ahora o muy común entre la cultura, especialmente para las mujeres. O sea, yo necesito tener tiempo para mí, yo necesito estar bien para estar bien para otros. O sea, en tu caso, ¿qué ideas tú has abrazado de la cultura que suenan muy bonitas, pueden ser atractivas para nosotros, pero cuando uno la medita o la compara o discierne de ellas a través de la palabra, tú te das cuenta, mira, realmente como que no es una idea
tan bíblica. No porque no estoy de acuerdo contigo, como madre nosotros tenemos que tener tiempo para nosotros, porque hay etapas donde uno siente honestamente que va a enloquecer. Y necesita como buscar una manera de disipar un poco la mente. Pero eso es muy distinto tal vez a esta idea de la cultura que te vende que tú eres tu prioridad. Y es completamente opuesto tal vez a lo que la Biblia nos enseña de la maternidad. Entonces pensé en ese como un ejemplo, pero... Sí, no, y ahora tú formulando la pregunta me vino a la mente que tal vez eso lo puedo haber absorbido de la manera que mi descanso necesariamente tiene que ser haciendo cosas sin mis hijos. Y puede ser que no, puede ser que uno lo integre, no siempre, pero de vez en cuando, en mi caso que ya están grandecitas, aunque a veces lo intento, a veces yo le digo, vamos a ver una película, pero sucede que la película que a mí me gusta, a ella no le gusta. Ay, no, esto es aburrido. Y yo le digo, bueno, pero sugiéreme una. Y entonces empezamos a buscar y al final no vemos nada. Pero puede ser eso, que uno entienda que el descanso o el tiempo para uno tiene que ser necesariamente aparte de nuestros hijos, y no puede ser con ellos, haciendo alguna actividad, un juego. Pero a veces uno absorbe cosas sin darse cuenta incluso. Tenemos que vivir como muy, muy apercibidas de que lo podemos creer, aún sin darnos cuenta de que lo estamos creyendo, y que incluso hacemos cosas o practicamos cosas que son culturales, pero que uno, por la exposición a las pantallas y a las redes sociales, uno termina creyéndolas, incluso sin darnos cuenta. Entonces, creo que tenemos que estar como siempre muy, muy pendientes. ¿No puede dar un ejemplo? Viene algo preciso a tu mente de algo a lo que uno se expone constantemente, que al final uno termina absorbiendo inconscientemente. Bueno, con esta ola de feminismo, tal vez día de yo puedo sola, Yo soy suficiente. yo soy suficiente, yo no necesito un hombre. ¿Ves? Aunque uno no lo perciba. Por ejemplo, a mí me pasa que manejando yo me vuelvo... Pues, yo creo que los dominicanos cristianos tenemos una corona grande porque el tránsito cualquiera lo... Sí, entonces en estos días compartí un videíto que decía que ya en el mundo hay suficientes mujeres agresivas, suficientes mujeres, y yo decía, ay Señor, ayúdame a no ser así, porque en mi rol de madre soltera muchas veces uno tiene que no tener la labor de padre, porque no soy un papá, soy mamá solamente, pero como uno tiene que hacer de todo con ellos, a veces como que uno se pone, sin darse cuenta, hasta como se masculiniza. Y eso es algo que creo que tengo que estar pendiente, porque uno tiene un bombardeo muy constante del yo puedo, yo no necesito, tú sabes. Entonces debemos mantenernos con el diseño de Dios, y claro, en mi rol que Dios me dio y me ha tocado, pero siempre teniendo en cuenta eso. Yo soy hembra, soy mujer, debo ser femenina y guiar a mis hijas en ese mismo sentido. ¿Y tú? Yo soy madre en casa. No tengo un trabajo formal, o sea, trabajo en un empleo, porque sí trabajo hay. Entonces, una de esas ideas en las cuales vienen, a veces tú sabes, las decisiones que cada familia toma por el bienestar de tanto de sus hijos en obediencia a Dios, porque todos estamos puestos a un llamado, aún en la maternidad, Dios nos pone en circunstancias diferentes de acuerdo a su soberanía. Y en ese sentido, como tú eres mamá, y ya, o sea, como que esa pregunta, y nada más, o sea, cuando tú dices eso, tú eres mamá en casa, y ya, o sea, como esa pregunta, como si ya eso no es suficiente, como que mi valor va a ser determinado con las cosas que yo haga, y en ese sentido debo yo misma hablarle a mi alma, decir que mi valor no está en yo ser una mamá,
Mi valor va más allá de yo ser madre, mi valor va más allá de yo ser esposa, mi valor va de acuerdo a lo que ya el Señor hizo por mí. Y entonces esas cosas a veces como que chocan y a veces te bajan como un poco la nota. A veces tú misma sientes como que sí podría estar haciendo otra cosa. Y aunque tú sabes que lo que estás haciendo en este momento es lo más importante, aún así esas ideas como que te bombardean y a veces te entristecen, a veces te quitan el gozo y a veces tú estás en casa, pero tu mente está como distraída por todo ese ruido, por todas esas cosas que a veces no te permite disfrutar, como tú decías. Y entonces el Señor no nos llamó a vivir como a sobrevivir cada día. El Señor nos mandó a que nosotros, de acuerdo a la situación que nos encontremos, que encontremos el gozo en su palabra y en lo que Él está haciendo por nosotras. Entonces como que mantener ese balance, predicarme la palabra, recordarme la palabra yo misma, para yo poder disfrutar de mi hijo y sentir que yo tengo mi valor en Cristo. O sea, no en las circunstancias, no en lo que me dice el mundo o lo que piensan los demás o lo que me digo yo misma. O sea, mi pecado. Sí, amén. Así es. Todas yo creo que luchamos con esa realidad de que la maternidad a veces es insuficiente y necesitamos otra cosa más para darnos el valor aparte de Cristo. Tú sabes, Nicole, que pensando en la pregunta que le hiciste a Dayana, porque al final toda verdad que uno escucha, aún lo venga de la boca de una persona que no es creyente, es verdad de Dios. Y definitivamente con eso del tiempo que uno necesita como para uno, al final lo que uno tiene como que quizás escudriñar es el corazón, porque yo hago lo que hago. Porque muchas veces yo pudiera no tomar un descanso, que es lo que toca, con una motivación incorrecta. Igual pudiera tomar el descanso con una motivación que es, o sea, lo que yo creo que debemos es evaluar que como que el centro de mi decisión no sea mi bienestar, sino incluso si necesito descansar es para poder seguir haciendo lo que Dios quiere que yo haga y servir a mi familia. Por eso se ve diferente como en cada persona y también eso que tú decías de la etapa de la vida en que uno está, o sea, la vida va como cambiando. Y esos seasons of life, o sea, esas etapas como de la vida, definitivamente como que hay que entender en qué etapa yo estoy en mi vida ahora mismo, porque cuando los hijos están chiquitos es una cosa, cuando van creciendo es otra. Quizá ahora tú con niños pequeños en la casa, chiquiticos, pues tienen menos tiempo para otra cosa, pero es como discernir en qué etapa de la vida yo estoy y en esta etapa qué es lo que Dios quiere que yo haga. Y eso se va a ver de muchas formas. Diferente y en esquemas diferentes. El que está soltero, criando solo es diferente, el que está casado es diferente, la personalidad de los esposos pues es diferente. O sea, es discernir esa voluntad de Dios para mi vida y hacer lo que me corresponde. Pero la intención y la motivación es importante. Es lo más importante. Sí. Definitivamente. Bueno, chicas, ya aquí me están haciendo muchas señas de que el tiempo se nos ha ido. Aquí el tiempo pasa rapidísimo. Sí. La conversación realmente ha sido súper interesante y edificante, así que espero que puedan acompañarnos en nuestro próximo episodio junto a estas madres muy valientes que han querido hablar de su experiencia de la maternidad y cómo es criar en medio de esta cultura. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.